Bueno, acá empezamos ya grabando la clase. Voy a compartirles un PowerPoint por pantalla, que lo vamos a ir repasando y vamos a ir hablando sobre el tema de hoy. Hoy vamos a arrancar con las partes que componen una computadora, ¿sí? Puntualmente hoy vamos a hablar de hardware, ¿sí? He dividido las partes que componen a una computadora. Son dos partes principales. Estas dos partes funcionan en conjunto y no pueden funcionar una sin la otra, ¿sí? Cuando hablamos de las dos partes de una computadora, hablamos de hardware, la parte física de una computadora. Hablamos de software, parte lógica, la parte de programación, la parte de los programas y aplicaciones de una computadora. Puntualmente, yo lo que he hecho es, en esta clase solamente nos vamos a tomar el tiempo para hablar del hardware, ¿sí? La próxima clase vamos a tocar el tema software. El hardware hace referencia, como les decía, a todos los componentes materiales y físicos de una computadora. Son todos aquellos componentes que nosotros podemos ver y tocar en una computadora. Un poco trayendo a la mesa acá el tema que venimos manejando de las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones y demás. Les propongo que a medida que vamos trabajando y vamos viendo este PowerPoint, vayamos pensando no solamente en una computadora, en una PC, en una notebook, sino que también lo relacionemos con esta nueva generación, que son los celulares y las tablets, ¿sí? Vamos llevando todo a compararlo con esta nueva generación también, ¿sí? El hardware tenemos dos categorías generales, ¿sí? Yo lo he dividido en el hardware interno de una computadora, que es por ahí el que no vemos los usuarios, y el hardware externo o los periféricos, que son los más tangibles y son los que más vemos y más utilizamos los usuarios, ¿sí? El hardware interno es el que está dentro de la computadora y que hace a su funcionamiento en general. Y los periféricos son los externos que nosotros podemos tocar, ¿sí? Y que, por ejemplo, el teclado, el monitor, el mouse. Vamos a arrancar con algunos puntos de lo que sería el hardware interno de una computadora. Primer componente, la tarjeta madre, la placa madre, ¿sí? La placa madre es un circuito integrado que es el principal de una computadora. No sé si se acuerdan, la semana pasada cuando hablamos de las generaciones de computadoras, había una generación de las computadoras donde ya se empezaban a incorporar transistores y se hacía más electrónica lo que es la computadora. Fíjense que hoy en día esto es una placa madre, esto que tengo acá, y está llena de transistores y canales conductores de corriente, ¿sí? entre ellos. En la placa madre lo que ocurre es que ahí se acoplan otros componentes internos de la computadora, como por ejemplo el microprocesador y la memoria RAM, ¿sí? Y además tiene otros puertos que permiten conexión de otros componentes adicionales de la computadora. Es decir, que a la placa madre, por ahí a lo mejor se le puede conectar una placa de video, otros puertos y demás. Desde la placa madre se presentan todas las salidas al exterior, que permiten la conexión de lo que hablábamos antes, los periféricos o los elementos, el hardware externo de la computadora,
Si ustedes se fijan, donde conectamos el USB, donde conectamos el micrófono, ¿sí? Todo eso son conexiones que están conectadas directamente a la placa madre de la computadora. Entonces la placa madre es la tarjeta principal, donde desde ahí se ensamblan todos los demás componentes que hacen a una computadora. Segundo componente, el disco rígido, ¿sí? El disco rígido es fundamental porque es lo que nos va a permitir a nosotros almacenar información, almacenar archivos de manera permanente, ¿sí? O por lo menos hasta que nosotros decidamos eliminarlo. En el disco rígido es donde se guardan todo lo que sería los documentos, donde se instalan las aplicaciones, ¿sí? Donde se instala el sistema operativo. Ahí es donde almacenamos imágenes, todos los contenidos multimedia, ¿sí? El disco rígido es básicamente la memoria de la computadora, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Tercer componente, la memoria RAM, ¿sí? Esto es otra memoria de la computadora que tiene menos capacidad que el almacenamiento que permite un disco rígido, pero que es mucho más rápida y es volátil. ¿Qué quiere decir que sea volátil? Que se va reiniciando y se va borrando todo el tiempo, porque al tener menos capacidad necesita reiniciarse todo el tiempo para poder alojar los datos y las instrucciones del momento. Bueno, como lo ven acá, se reinicia y se borra su contenido cada vez que se deja de utilizar, se apaga o se reinicia la computadora. La función principal de esta memoria RAM es almacenar los datos e instrucciones para que puedan ser accedidos por otros componentes de tal manera que la computadora no tenga que, cada vez que nosotros damos un dato o una instrucción, no tenga que hacer un camino mucho más largo a buscar ese dato o esa instrucción al disco rígido, ¿sí? En alguna diapositiva un poquito más adelante vamos a ver qué pasa y cómo funcionaría en conjunto la memoria RAM con el microprocesador, con el disco y con la placa madre, ¿sí? Y acá llegamos a lo que sería el microprocesador. El microprocesador básicamente es el cerebro de la computadora, ¿sí? Es un circuito integrado central en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas, los cálculos. Recuerden que las computadoras habíamos dicho que trabajaban con ceros y unos, ¿sí? Bueno, el microprocesador es el que realiza todas esas operaciones lógicas, aritméticas, hace todos esos cálculos y permite la ejecución de los programas y es el que va decidiendo un poco por dónde van las instrucciones, ¿sí? Él es el que decide si tiene que ir a buscar un programa al disco rígido o si tiene que ir y buscarlo en la memoria RAM. Él es el que pasa información del disco rígido a la memoria RAM y demás. Los microprocesadores son muy veloces y tienen la capacidad de procesar miles de instrucciones por segundo, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, bueno. No, profe, todo bien. Continuamos entonces. Vamos a hablar un poquito de nuevas tecnologías de estos componentes internos de una computadora. La memoria RAM, por ejemplo, arrancó en un tiempo, yo no la he colocado aquí, pero la primera era una memoria DIMM, ¿sí? Así se llamaba. Después comenzó la tecnología con nombre DDR, DDR1, DDR2, DDR3 y la última que estamos transitando en este momento es la DDR4, ¿sí?
Todas tienen la misma función, ¿sí? Independientemente de si es la primera o la última, la función de la memoria RAM es la misma dentro de la computadora. Pero a mayor tecnología, obviamente tenemos mayor velocidad, mayor capacidad, vienen cada vez más optimizadas y varían la cantidad de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que la primera memoria RAM tenía ciertos encastres, ¿sí?, que permitían colocarlo en una placa madre. A medida que fueron avanzando, esos contactos o esos encastres fueron cambiando. Entonces yo no podía colocar una memoria RAM DDR2, por ejemplo, donde iba una DDR1. No era posible, no entran, ¿sí? De la misma manera ocurre con la DDR4. A medida que han ido avanzando, han ido cambiando y variando esos contactos, entonces no funcionan con tecnologías anteriores, lo que nos obliga a ir actualizándonos permanentemente a la par de la tecnología. Es decir, si yo tengo una computadora con una memoria DDR3, lo que tengo que hacer para colocarle DDR4 es actualizar la placa madre, que es donde va ensamblada la memoria RAM. Los microprocesadores, de la misma manera que la memoria RAM, también han evolucionado. Recuerden que el microprocesador es como el cerebro de la computadora, ¿sí? Arrancamos de un procesador básico con un solo núcleo que podía realizar cierta cantidad de acciones por segundo, cierta cantidad de procesos, a la actualidad donde tenemos procesadores multinúcleos, es decir, con muchos núcleos que son capaces de realizar estas actividades o este procesamiento mucho, pero mucho más rápido que en un principio, ¿sí? Y además, imagínense que un núcleo sería como un cerebro, ¿sí? Entonces, el microprocesador, cuando tiene muchos núcleos o multinúcleos, tiene como distintos cerebros dentro de él que le permiten procesar mayor cantidad de información de manera más rápida, más eficiente. En la actualidad también avanzaron y permiten procesar gráficos. Si volvemos otra vez a lo que es la historia de las computadoras, recién en la tercera generación empieza a salir lo que es el entorno gráfico, ¿sí? Hoy en día los procesadores también procesan los entornos gráficos. Fíjense que esto que estamos haciendo nosotros ahora lo está procesando el microprocesador. Nos está mostrando por pantalla todos los gráficos y todo lo que estamos viendo. Dos empresas ofrecen competencia entre ellos. Esto por ahí a lo mejor cuando han ido a comprar una computadora lo han notado, ¿sí? Tenemos dos empresas de microprocesadores, una es AMD y la otra es Intel, ¿sí? Ofrecen distintas opciones y no son compatibles entre ellas, ¿sí? Lo mismo que con las memorias RAM ocurre con los microprocesadores. Yo tengo una placa madre, ¿sí?, donde el zócalo, ¿sí?, me permite colocar un microprocesador. Si yo compro un microprocesador nuevo, esa placa madre no me lo permite, no puedo utilizarla porque el zócalo de este microprocesador nuevo no ingresa ahí, ¿sí? No entra, no tiene espacio, no tiene lugar. Lo mismo Profe, pasa. Sí, sí. teniendo en cuenta si yo me quiero comprar, por ejemplo, una máquina nueva, Sí. ¿cuál de los dos me es más recomendable? Ahora vamos a ver eso. Justamente cuando terminemos con este tema de los microprocesadores, las tecnologías y demás, vamos a entrar a algunas páginas y vamos a hacer algunas comparaciones, ¿sí? Y ahí seguramente vamos a responder tu pregunta. Ok, profe, gracias. Bien. Bueno, como les decía, ofrecen distintas opciones y no son compatibles unos con otros. Es decir, que si yo tengo una computadora con AMD, no puedo transformarla y convertirla a una computadora con un procesador Intel porque no entran, ¿sí?
no ingresan, no tienen espacio, no funcionan de la misma manera. Justamente es un poco de la competencia que tienen ellos. Y después pasamos a lo que son los discos rígidos. Habríamos dicho que los discos rígidos son la memoria principal de la computadora. Es donde nosotros almacenamos toda la información de manera permanente. ¿Sí? Arrancamos con discos rígidos IDE, pasamos a la tecnología SATA, SATA 2 y hoy día tenemos la tecnología de discos sólidos. ¿Sí? Como toda evolución en estos dispositivos, a mayor tecnología, mayor es la velocidad y mejor es la capacidad. ¿Sí? Hoy en día existen estos discos sólidos que han bajado, o sea, son mucho más caros, ¿sí? Han bajado mucho lo que es la capacidad, pero han sumado mucho en lo que es la velocidad. ¿Sí? A diferencia de un disco SATA, que es menor velocidad, no son tan rápidos, pero tienen mucha mayor capacidad. Y también un poco de avance en lo que son las placas madre, ¿sí? Donde tenemos mejores prestaciones, mayor cantidad de puertos, mayor velocidad. La placa madre es un poco también la que administra todos los componentes de la computadora, entonces son más eficientes, ¿sí? Son más eficientes en el uso de la energía, ¿sí? Y también han mejorado obviamente las tecnologías. Por ejemplo, Profe, ¿sí? ¿qué vendría a ser la cantidad de puertos? La cantidad de puertos son, por ejemplo, las salidas externas que tienen las placas madres. Los puertos pueden ser el puerto USB donde vos conectás un pendrive o un mouse, o puede ser también un puerto donde vos conectás el cable de red, un puerto Ethernet, o también puede ser un puerto donde vos conectás los auriculares, ¿sí? Las placas madres a medida que han ido avanzando han ido mejorando mucho eso. Han mejorado los puertos para mejorar la calidad de sonido, han mejorado los puertos USB para mejorar la velocidad de los puertos USB, la velocidad de transmisión. Si uno compara un USB de hace, no sé, cuando empezaron a salir los pendrives, hace 10 años, con un pendrive de hoy en día, vamos a notar que si nosotros pasamos un archivo, los pasa mucho más rápido. Bueno, eso tiene que ver con esta mejora de eficiencia en las placas madres. Un poco contestando a tu pregunta, los puertos son las salidas que tiene la placa madre para conectarle los dispositivos externos. ¿Sí? Sí, gracias. Y acá vamos a ver cómo funcionan estos componentes externos. Estos componentes internos, perdón. Yo como usuario hago doble clic y ejecuto un programa. ¿Sí? Un segundo, vamos a admitir a un compañero. Bien, les decía, como usuario puedo ejecutar un programa, ¿sí? Hago doble clic en un programa. En ese momento el microprocesador ejecuta la orden y va y busca el programa en el disco rígido. Y lo que hace es traerlo y almacenarlo en la memoria RAM. Entonces el programa que yo tengo abierto en ese momento se almacena en la memoria RAM. ¿Se entiende? Vamos a llevarlo a un ejemplo concreto. Nosotros, todo esto que estamos haciendo en este momento, ven, yo estoy haciendo clic, aquí estoy grabando, aquí tengo lo que sería el navegador y demás, y aquí tengo el PowerPoint. Todo esto, cuando yo lo inicié desde un principio, al ser software o programas que yo tenía almacenado en la computadora, lo que hizo el microprocesador es ir y buscarlos en el disco rígido, porque es el lugar donde se almacenan permanentemente. ¿Sí? Los buscó al disco rígido y ¿qué hace? Los coloca
en la memoria RAM, ¿sí? Que es la memoria más rápida. ¿Estamos? Y los tiene ahí. Entonces trabaja entre el microprocesador y la memoria RAM. Los tiene ahí y cuando yo cierro el programa, borra, libera ese espacio de la memoria RAM para generarse más espacio. Entonces, ¿cuál es el consejo en estos momentos? Es que la memoria RAM es muy importante. No sé si a algunos por ahí les suele pasar que se les traba la computadora, ¿sí? Eso es porque la memoria RAM no tiene mucha capacidad, entonces al intentar abrir muchas aplicaciones en el momento, no alcanza toda esa capacidad para que el microprocesador los vaya almacenando en la memoria RAM. Entonces cuando tenemos poca memoria RAM, nos pasa esto de que se nos tilda la computadora, de que nos anda lenta y demás. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de comprar una computadora? A. La velocidad de procesamiento, ¿sí? El microprocesador. El microprocesador es el cerebro de la computadora. Entonces, mientras más veloz y más tecnología tenga, más eficiente va a ser la computadora, ¿sí? Segundo punto, capacidad de almacenamiento. El disco rígido. ¿Necesito almacenar realmente mucha información? ¿Cuánta información voy a almacenar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a guardar fotos? ¿Voy a guardar videos? ¿Cuánto espacio necesito en el disco rígido? Recuerden que el disco rígido es el que almacena la información de manera permanente. Entonces, a mayor capacidad, mayor cantidad de información voy a poder almacenar. Y el punto C es la cantidad de aplicaciones en simultáneo que voy a querer tener abierta, la memoria RAM. A mayor sea la capacidad de la memoria RAM, mayor será la cantidad de aplicaciones abiertas en simultáneo, ¿sí? Lo que permitirá que la computadora no se ponga lenta. Y acá he dejado un cartelito en rojo que siempre tenemos que tener presente las tecnologías en los componentes. Es decir, si yo tengo un microprocesador con una velocidad de 1.5, pero de hace 2 años, es mucho mejor un microprocesador de la actualidad que en vez de una velocidad de 1.5 tenga 1.3, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con las memorias RAM. Puedo tener 4 GB de una memoria RAM DDR2, que es una versión anterior, pero hoy en día es preferible, en vez de tener 4 de una DDR2, tener 2 o 3 de una DDR4. ¿Por qué? Porque justamente tecnológicamente han avanzado tanto que la velocidad y la manera en que se manejan son mucho más eficientes. ¿Se entiende a qué hago referencia con este punto? Donde hablamos de que siempre tenemos que tener en cuenta la tecnología. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a parar la grabación para que podamos continuar después grabando lo que sería la segunda parte, ¿sí?